bienvenida a José Millán, astrólogo muy archiconocido ya por todo lo que nos acerca a través de su canal, especialmente de YouTube, ¿sí? Que quienes lo siguen sabemos perfectamente cómo nos va contando en el ritmo que estamos viviendo. Y los ritmos son muy importantes y la astrología, una de las cosas que muestra son ciclos, ritmos de energía, y de eso vamos a hablar el día de hoy. José Millán, astrólogo, amante de la astrología, y hoy lo tenemos para charlar un poco de este acontecimiento no menor en donde murió una reina y seguramente podemos afirmar que murió una época. Isabel II, y bueno, vamos a ver esto en el contexto puntual de Inglaterra y también cómo afecta esto al mundo. José, bienvenido a Mantra FM, ¿cómo estás? Hola Maga, muy bien, gracias, gracias por invitarme, gracias a todos nuestros oyentes también. Bien, estoy bien, muchas gracias. Bueno, feliz de recibirte y tratar de entender, digamos, estamos en un contexto astrológico muy particular, con configuraciones o coyunturas astrológicas muy puntuales, y en medio de todo esto muere Isabel II. Eh, ¿Cómo es tu mirada frente a este suceso donde una reina que estuvo ya poco más de 70 años cumpliendo con su deber, cómo crees que esto va a empezar a impactar? Primero en Inglaterra y después a nosotros, ¿no? El resto del mundo. Bueno, la muerte de Isabel II es, se, se enmarca, yo diría, en un proceso global que es muy complejo, porque realmente no es un proceso, son tres procesos de mutación, de cambio profundo, ¿no? El primero, el más global, es la transición de la era de Piscis a la era de Acuario, que es, yo diría, el proceso de fondo total, ¿no? Porque ya prácticamente llevamos un siglo y pico transicionando, todavía nos quedan, son transiciones que pueden durar 200, 300 años, ¿no? Pero estamos en ese proceso de transición, de mutación profunda. Hay otro proceso que es más breve, aunque muy largo también, que es el tránsito de la Tierra al aire, porque hemos visto que los dos señores del tiempo, los cronocrátoros, que son Saturno y Júpiter, durante 200 años, cada 200 años, cambian de elemento en sus conjunciones que suceden cada 20 años. Son conjunciones que marcan generaciones. Por eso son los planetas, yo diría, rey de la astrología mundial, porque son los planetas que van estableciendo las generaciones de 20 años. Y cada 200 años cambian de elemento en sus conjunciones, ¿no? Y esto ha sucedido justo hace muy poquito, sucedió en diciembre del 2020, la primera conjunción en aire, después de, no voy a entrar en detalle, siempre hay una conjunción en el elemento. Un poco antes de cambiar de elemento, hubo una en Libra en los años 80, que es la que de alguna manera anuncia el cambio de elemento de la Tierra al aire, pero, o sea, basta saber que ahora ya estamos en un ciclo de aire. Hemos estado del año 1803, creo, hasta el 2020 prácticamente en un ciclo de tierra, y eso se nota, estamos pasando del elemento tierra al elemento aire y de algún modo vamos a vivir años de mutación, de cambio y, claro, y de desaparición de las figuras que todavía están vivas, que representan esta época del aire. Y el tercer, yo diría, el tercer fenómeno, que es también un fenómeno de paso de tierra a aire, es la transición de Plutón a Acuario, que ya empezará a tener lugar, Plutón de Capricornio, que es tierra, a Acuario, que es aire, que tendrá lugar ya el año que viene, empezará el año que viene, y la transición de Urano de Tauro, que también es tierra, a Géminis, que tendrá lugar ya en el 2025-2026. Esta ya es de mucho más corta, son ciclos mucho más cortos, ¿no? Entonces, pero si te das cuenta, todas ellas son transiciones hacia el aire, todas, unas de Piscis hacia Acuario, que es aire, otra es de tierra hacia aire, pasando por Acuario, empezando en Acuario, y la otra también es de tierra hacia aire,
con la entrada de Plutón en Acuario, que Plutón también marca grandes épocas, ¿no? Cada vez que entra un nuevo signo. Entonces, la muerte de la reina Isabel se enmarca en todas estas muertes o casi muertes que han sucedido, la del ex primer ministro japonés, que fue asesinado, la de Gorbachev, Mikhail Gorbachev, que murió de muerte natural, la reina, y luego el atentado que mucha gente dice que es un montaje, que sí, que no, de Cristina Kirchner. Yo ni entro ni salgo en si es un montaje o deja ser un montaje, si la pistola era de agua, de chocolate o lo que sea, pero lo que es importante es notar que se escenificó un atentado. Se escenificó un atentado contra una figura que es una figura icónica, que es una figura efectivamente que define una época, que es la postrer figura del peronismo, que es de algún modo, yo diría, el peronismo entra en la esencia de lo argentino, es parte de la esencia de lo argentino, ¿no? Entonces, vemos que hay o atentados o muertes violentas o muertes de personas que han sido icónicas, absolutamente icónicas, no solo la reina Isabel, todos los demás, Gorbachev, etcétera, etcétera. Y representa, sí. Claro, es esta representación de esta salida de tierra, o sea que en algún punto estamos cerrando un ciclo, o sea que estos personajes empiezan a desaparecer del escenario principal. ¿Esto es lo que quieres decir? Claro, no solamente los personajes, sino lo que representan. Claro. Además, date cuenta, la reina Isabel era tierra, era Tauro ascendente Capricornio. Oh. Yo recomiendo que veáis la serie The Crown, porque aunque no sea completamente fidedigna, es un prodigio del cine británico, que es excelente, como sabéis, digamos, en retratar la atmósfera, el carácter de los personajes. Y yo justo cuando estuve viendo aquella serie hice las cartas natales de todos ellos, pues estaba de alguna manera tan subyugado por la serie que hice las cartas natales de todos ellos, ¿no? Y es muy, muy interesante ver la predominancia del elemento de Tauro en todos ellos, y también, bueno, de Capricornio, la reina, que es el ascendente Capricornio, es muy típico de vernos, los que tenemos ascendente Capricornio, vernos de alguna manera confrontados a responsabilidades que no queremos, pero que la vida nos obliga a asumir. Y que de algún modo lo que hacemos es dignificar esa responsabilidad, dignificar ese trabajo, aunque no lo queramos. Y esto, la reina Isabel fue una maestra de cómo dignificó un trabajo que no quería hacer. Ella lo dejó muy claro desde pequeña, que no quería ser reina para nada. Ella, con un sol en Tauro, ella lo que quería es pasear por el campo, cuidar de sus caballos, vivir en la granja, ¿no? ¿Qué hizo? De hecho, ella todos los días salía a pasear, seguía el contacto con sus caballos y tal, ¿no? O sea que, pero es la muerte tiene mucho que ver también con la muerte del patriarcado, porque aunque sea una reina, la institución monárquica es una institución patriarcal, y ella, de hecho, con su ascendente Capricornio, era una mujer en un papel patriarcal, absolutamente patriarcal. Ella era el patriarca total y absoluto, ¿no? del reino. Ella era un father figure, era una figura paterna potentísima, no tenía más que ver yo diría, el hundimiento emocional de los británicos, ¿sabes? Se les ha muerto el padre, se ha muerto una figura icónica y tal, y ahora, claro, se dirigen hacia Charles, y Charles no da la talla. Es obvio, ¿no? Charles es un Escorpio, ascendente Leo, entonces, bueno, pues sí, es un hombre muy complejo emocionalmente, torturado, sinuoso, y tal, con su ascendente Leo, pues quiere figurar, se enfada enseguida, si no es el centro, y este tipo de cosas, que no es el carácter británico, porque el Reino Unido es Capricornio, por eso la reina Victoria engranó también con la sociedad británica, ¿no? Yo diría, esta impasibilidad capricorniana, ¿no? Esta resistencia a abandonarse a las emociones. Y este cambio tan radical, ¿no? Porque estás hablando madre, digamos, reina taurina con rey escorpiano, o sea, estamos hablando de un eje
que además hoy es un eje que está muy activo, el eje Tauro-Escorpio, ¿verdad? Totalmente. Lo sé porque te escucho. Entonces pensaba, José, digamos, de alguna forma, ¿cómo se transita esto? ¿Cómo lo van a vivir en Inglaterra? ¿O cómo agarra Inglaterra también esta situación? ¿Cómo lo toma? ¿No? Pues, como se dice en la región donde vivo, molt malament, muy malamente, de muy mala manera, ¿no? Porque, claro, es pasar de una figura icónica, yo diría piramidal, Claro, capricorniana, con esa estabilidad taurina, y claro, y con ese enorme oficio de 70 años de haber tomado las riendas del país poco después de la Segunda Guerra Mundial, en una situación brutal, durísima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ella estaba curtida, no, mucho más allá que curtida, ¿no? Ella era una roca. Y al mismo tiempo tenía esta afabilidad taurina, esta tranquilidad, esta, yo diría, capacidad de encajar, ¿no? Y entonces, claro, los británicos, ¿qué van a hacer? Inevitablemente van a comparar. claro. Es inevitable. Y claro, las comparaciones son odiosas y sobre todo en este caso. El hombre este no va a dar la talla de lo que los británicos esperan, porque están acostumbrados a este estándar de britanidad real tan fuerte. Entonces yo pienso que esto va a ser, y lo vemos también en la monarquía española, ¿no? Va a ser un colapso, un derrumbe muy plutoniano, este Plutón que se va a mover de Capricornio a Acuario, de algún modo pues va a dejar detrás de sí un colapso de viejas estructuras, porque eso es Plutón en Capricornio, lo ¿Eso vemos. significa la caída de la monarquía también? ¿Crees que las monarquías con este pasaje también de alguna Mm, manera empiezan a perder sentido? Porque muchas veces uno escucha a la gente y dicen, lo único que hacen es gastar dinero y que no le ven la utilidad, ¿no? En muchos casos. O sea, mm. ¿qué crees que puede pasar incluso en general con las monarquías? Bueno, yo creo que es indudable. No va a ser un colapso que va a suceder en un No, mes tal o en cual. un año, va a ser un colapso que puede tardar 20 años, todo el tránsito de Plutón por Acuario, porque efectivamente Plutón por Acuario va a haber un despertar de la conciencia colectiva, van a empezar a ver no ya esta figura icónica de la madre, padre, arquetípico, etcétera, etcétera, sino van a ver que la Casa Real Británica tiene 50.000 millones de euros no declarados en negocios no declarados que nadie sabe muy bien cómo los han ganado. Hombre, sabemos muy bien cómo los han ganado, ¿no? Y claro, y eso en un país que va a pasar frío este invierno y probablemente hambre más tarde, ¿no? Entonces, eso se va a llevar mal, sobre todo cuando tengan un rey pues, que se dedique a protestar porque la pluma pierde tinta, porque la silla no está bien centrada y cosas de estas, ¿no? Porque tiene frío, porque tiene calor, lo que sea, ¿no? Entonces, eso en el Reino Unido, en España, algo muy parecido también. Los reyes españoles no tienen esa fortuna, pero han tratado de hacérsela de forma fraudulenta. Y entonces, claro, todo esto va a pasar factura. Date cuenta que el pasado rey español era Capricornio, con ascendente Tauro, hombre muy terrestre, y el actual rey español es Acuario, es un doble Acuario, ¿no? Con el Sol y la Luna en Acuario. Es decir, que este hombre va a vivir el tránsito de Plutón por su Sol y por su Luna en casa 10, además. En fin, no os tengo que hacer un dibujo para que veáis Claro. que va a pasar unos 20 años muy movidos, que va a haber una contestación, sobre todo porque ya las viejas generaciones, la gente de mi edad, mayores, dicen, bueno, sí, pero en fin, tampoco cuesta tanto, hablan inglés, porque en España nadie habla inglés, al menos pues pueden salir por el mundo y entenderse un poco, ¿no? Pero las nuevas generaciones esto ya no lo van a tragar, van a decir, pero bueno, pero sobre todo porque van a empezar a descodificar
la monarquía como, yo diría, un símbolo externo, quizás el más patente del patriarcado. Porque es eso del patriarcado, de las oligarquías, de la opresión social, porque finalmente, ¿qué es una monarquía? Es la consagración del principio de ocupación de un espacio social por nacimiento. Básicamente esto. Claro. Eso ya justifica la nobleza, las oligarquías, las diferencias sociales. Eso es lo que hay, por mucho que hayan tratado de democratizarse, yo diría, de someterse a una luz más benigna, de venderse, y lo vemos aquí en España, todos los medios de repente se han vuelto monárquicos y todo esto, precisamente porque se han dado cuenta de la fragilidad de la institución, ¿no? Entonces yo pienso que esto no va a aguantar 20 años, no va a aguantar el tránsito de Plutón por Acuario, no va a caer de la noche a la mañana, pero va a ser un dominó, no sé cuál caerá primero, si la británica, la holandesa, la española, etcétera, etcétera, pero irán cayendo una tras otra. Es muy interesante lo que decís porque también habría que ver, digamos, en este caso, ¿no? Un país como Inglaterra, que bueno, es como Estados Unidos, ¿no? Digamos, en los momentos que estamos, cuando sucede un acontecimiento, ponemos la mirada allí, ¿no? ¿Qué crees, más allá de que no da con la talla, Carlos III, pero ¿qué crees cómo afecta esto al contexto global, digamos, ¿no? Una Inglaterra que siempre ha sido una presencia muy fuerte, digamos, ¿se debilita en algún punto, crees tú, con la figura de Carlos III? Bueno, esto es un problema de madurez de los pueblos, de madurez de las naciones. Las naciones maduras no necesitan tener figuras paternas, porque ya han madurado, ya son sus propios padres, ¿no? Las naciones inmaduras necesitan tener figuras paternas. Entonces, cuando la figura paterna desaparece, hay dos opciones: o te hundes porque eres incapaz de crear las estructuras emocionales, físicas, mentales, etcétera, etcétera, psicológicas, para mantenerte en pie, te hundes y surge un dictador, como en Francia, por ejemplo, el presidente de la República. Francia es una falsa república, es una monarquía presidencial. El presidente de la República es Dios en Francia, no es el equivalente tiene plenos poderes, de hecho, tiene muchos más poderes que cualquier rey. Entonces, y esto lo vemos en muchos países. Quizás hay que ir ya a los países nórdicos, a Alemania, a los países del centro de Europa, para ver países auténticamente republicanos, con poblaciones más maduras, que saben que va a haber un presidente de la República y luego otro, y luego otra, y luego otra, y ya está, y no pasa nada, porque no es una figura paterna, es un gestor o una gestora, ¿no? Entonces, los británicos, que es un país capricornio, lo van a llevar mal, lo van a llevar ciertamente mal, porque de repente van a tener que interiorizar su capricorniedad, van a tener que interiorizarlo de algún modo, ¿no? Y ya no fiarlo en una institución. Claro, José, hiciste esta mención que me pareció muy interesante de las naciones o los países más maduros. ¿Qué es lo que define la madurez? ¿O qué es lo cómo se lo identifica a un país maduro? Aquel que puede resolver sus economías, digamos, desde la mirada que nos estás acercando. Eh, ¿Cuál es ese símbolo de madurez que se pueda ver en un país? Bueno, la madurez es fundamentalmente autonomía. Es Ok. la capacidad de funcionar solo. En sociedad, en red, con vínculos, pero solo, finalmente, de no delegar responsabilidades en otros, ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, eso es la madurez, y eso se ve, ¿no? Tú vas en Suecia, esto muchas veces, en Finlandia, en Dinamarca, en Holanda, cualquiera de esos países, ¿no? Y no ves cosas que en España ves, ¿no? Alguien va en el auto, va fumando y tira el cigarrillo fuera, ¿no? Eso es impensable para ellos, o tirar basura en la calle, o saltarse un semáforo rojo, o no pagar impuestos. O sea, yo me acuerdo cuando yo era funcionario en la Unión Europea, llevaba proyectos suecos, y a veces me escribían, me decían, mire,
les devolvemos el dinero porque hemos comenzado el proyecto y nos hemos dado cuenta que no funciona. Entonces se lo devolvemos. Muchas gracias y ya está. Un proyecto español o italiano nunca haría eso. Se montaría cualquier tipo de excusa para quedarse con el para dinero y quedarse tratar con... de, claro, y tratar de engañarnos diciendo así, no sé qué, esto y lo otro, no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? Te montaría algo de cartón piedra, ¿no? Entonces, esto es madurez. Esto es madurez. No, madurez es eso, madurez es, yo cuando iba a ver las fábricas suecas, no había sistemas de registro de la hora de entrada y de salida, pero todo el mundo estaba a la hora. Claro, Eh, y, y, pero por ejemplo, yo, sí, sí, dime, disculpa. dime, dime. No, no, dime tú, No, sí. por ejemplo, yo tengo compañeros físicos como yo que trabajan en Alemania de mi universidad, ¿no? Que me comentaban que estuvieron a punto, a uno de ellos, de echarle del trabajo porque se quedaba demasiado tarde trabajando. O sea, esta es responsabilidad, es decir, Claro. te dicen, no, tú tienes que trabajar 8 horas al día, es un trabajo muy duro, no puedes quedarte 10 horas porque vas a acabar enfermo. Y le llamaron y le dijeron, no. Y él, claro, dice, no, es que estoy sin mi familia, pues me quedo trabajando más tiempo. Y dijeron, no, no puedes, te vamos a echar si te quedas trabajando tanto tiempo, tienes que descansar, ¿no? Sí, esto, claro, mi compañero me decía, esto es impensable en España, impensable, Sí, sí, ¿no? sí. Porque para ellos lo importante es trabajar cuando estás trabajando, no ir a hacerle la pelota al jefe, no estar todo el día tomando el café, comidas de 3 o 4 horas de duración, ¿no? Comen 20 Y minutos. entonces, José, el hecho de la madurez, que ya lo has puesto bien en contexto, diríamos que también no necesariamente una potencia mundial es un país maduro, No, porque está, no, porque de, está de la mano de cuán corrupto es, digamos, ¿no? no, de hecho las potencias, O cuán ético lo es que el país. llamamos potencias, Estados Unidos, China, Rusia, son absolutamente inmaduros. Tú vas a China y la gente solo consume la información que le provee el Partido Comunista Chino. No tienen ni idea de qué es lo que está pasando en el mundo. Ahora mismo no saben lo que está pasando en el mundo y no tienen el menor interés de enterarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque comen cada día y eso ya les parece fantástico. A un país como China, donde hasta hace no mucho no se podía comer, de repente comen, ¿no? Y entonces, Estados Unidos, en fin, es un caso aparte, ¿no? Rusia, pues es la típica dictadura mongol asiática ahora mismo. Es una dictadura, es una satrapía, ¿no? Es también, y es algo que conozco, la gente me dice, ¿por qué criticas? Porque yo acabo de estar con rusos hace un momento, con rusos exiliados, viéndolos, o sea, contándome esto. El día anterior he estado con ucranianos y tal. De hecho, aquí estamos, está Alicante lleno de rusos y ucranianos ahora mismo que están huyendo de la guerra. Los rusos con esta leva salvaje que han organizado, están gente de 30 y tantos, 40 años, están huyendo, todos los que pueden se vienen, bueno, y ahora mismo hay muchos, pero aquí ucranianos hace ya 6 o 7 meses que están viniendo, Claro. ¿no? Entonces, te quiero decir que sabemos lo que pasa, ¿no? Porque yo tengo muchos contactos en la comunidad rusa, ¿Y, ucraniana aquí. y qué país crees que debiéramos de algún modo todos mirar como ejemplo? Digamos, como, no sé si como meta, pero como un ejemplo a aspirar como país. Es difícil porque los suecos son como son, los alemanes son como son, y es fruto de una evolución histórica, religiosa. Tiene mucho que ver con el protestantismo, que eso fue también una ruptura. De hecho, fue el mismo aspecto Saturno-Plutón, nodo norte, que ha sucedido ahora. En 2020 sucedió en el 1514, que fue con las tesis fue coetáneo con las tesis de Lutero y ya la fractura de la iglesia y comienza la sociedad protestante, que es una sociedad que se basa en el autoexamen. Autoexamen. Que eso ya es muy interesante porque es muy saturnal, es decir, me autorresponsabilizo, me autocastigo también si he hecho algo mal, ¿no? Entonces, claro, en la religión católica no existe el autoexamen, existe el secreto de confesión y uno Claro. paga, en aquella época y todavía uno paga y te perdonan los pecados, disuelven tu matrimonio, hacen lo que hagas falta si pagas, ¿no? Las cuentas son orientaciones totalmente diferentes. En la iglesia protestante te divorcias cuando quieres, pero nadie te perdona los pecados. No existe Eh, el perdón de los es pecados. verdad. José, este tránsito que vamos a hacer de tierra a aire, ¿cómo se va a vivir socialmente en las distintas sociedades? ¿Cómo se va a empezar a percibir en el aire esto?
Bueno, eso se va a vivir de miles de maneras diferentes, pero lo que sí puedo decir es que va a ser una mutación, una mutación. Va a ser como una mutación genética, pero una mutación muy compleja, porque va a mutar el planeta Tierra. El planeta Tierra está mutando ahora mismo, y nosotros somos parte del planeta. Nuestra tecnología es parte del planeta. Hay que darse cuenta de una cosa, de que nosotros somos una especie que ha nacido en el planeta Tierra, ha evolucionado en este planeta. Somos parte de la Tierra, aunque en nuestra mente somos los señores y que tenemos que dominarla y destruirla y usar la Tierra, pero no es así, somos parte de la Tierra. Y nuestra tecnología es parte de la Tierra. Y todo esto va a mutar de una forma increíble, radical. Entonces, las mutaciones van a dejar mucha gente atrás. Yo no soy tremendista. El tremendismo vende muy bien. Si abres YouTube o cualquier red de esta, está llena de gente, economistas, astrólogos, que dicen, arrepentidos, el fin del mundo se acerca, la economía, la recesión. Es cierto, va a haber una recesión, es obvio, pero no pasa nada. Ha habido muchas recesiones. Las recesiones son muy buenas. De hecho, tiene que haber recesión, porque eso de nuevo es algo que viene de la época de tierra. En la tierra es el crecimiento vegetativo. Es una mentalidad muy de tierra, decir, no, cada año el PIB tiene que crecer un 2%, un 3%, si no vamos mal. Esto es la tierra, que es el crecimiento vegetativo. Todo tiene que crecer. El aire es un pensamiento muy diferente, que, bueno, pues vamos a entrar en el invierno demográfico, va a disminuir la población de la tierra, va a disminuir el PIB, va a disminuir el consumo. Bueno, pues vale, pues muy bien. Claro, lógicamente vamos a tener que reconvertirnos drásticamente, el cómo consumimos, el cómo viajamos, todas estas cosas que veíamos hasta ahora de me voy de viaje me voy de viaje a las Molucas o a las Maldivas o tal, ¿no? Dices, pero ¿por qué te vas de viaje de novios a las Maldivas? Te puedes ir a Alicante, que te cuesta 10 veces menos y es igual de bonito, ¿no? Y se come mejor y más barato, ¿no? Entonces, igual en Argentina, ¿no? Supongo que sucedería lo mismo, ¿no? Entonces, todo esto va a cambiar radicalmente. Los hábitos de consumo, bueno, todo. Y vamos a entrar en una época de hibridación tecnológica. Es decir, no ya toda esta fantasía delirante tecnológica del transhumanismo, ¿no? Que es una huida acuariana. Pasamos de la huida pisciana, que es el cielo, voy al cielo, sufro mucho aquí, pero luego voy al cielo y veo a Dios y a los angelitos y todo esto, ¿no? Que es la huida pisciana. Y ahora pasamos a la huida acuariana, que es me afilio al transhumanismo y entonces ya no me muero, me suben a la nube y luego me encarnan en no sé qué, no sé cuántos y ya está. Son delirios, como el de ir al cielo y ver a Dios y todo esto, ¿no? Son Matrix, son parte de la Matrix, ¿no? Son una parte importante de la Matrix, todo este sistema de creencias. Pero sí que es decir, que no nos subirán a la red, a la nube, cuando nos curamos, espero que no, vamos, y todo esto, pero sí que hibridaremos, llegaremos a una hibridación entre las inteligencias como las nuestras, biológicas, psíquicas, emocionales, con inteligencias, yo diría, minerales. Inteligencias minerales, cuánticas, porque se está produciendo ya la convergencia de la computación cuántica con la inteligencia artificial. Y cuando esto se produzca, y puede que queden 10, 15, 20 años, pero lo vamos a ver. Bueno, lo vais a ver, los que seáis más jóvenes que yo, ciertamente no lo vamos a ver probablemente. Entonces, cuando esto empiece ya a suceder, que ya está empezando a suceder, que está poco a poco empezando a suceder, pues vamos a llegar a una hibridación en la que habrá nuevas mentes, en que habrá nuevas entidades, en que nosotros mismos estaremos trabajando yo diría, en colaboración con otro tipo de inteligencias. Es un poco, para conocer el futuro, lo mejor que se puede hacer es ver ciencia ficción, porque los autores de ciencia ficción son visionarios y iremos a algo que no será exactamente como 2001, Odisea Espacial, Odisea.
pero que va a ser eso. De 2001 nos muestra una hibridación. El HAL, el computador, la computadora, se ha humanizado, y los seres humanos hablan con ella, intercambian. Hay ya una hibridación, te das cuenta, ¿no? HAL era parte de la tripulación, de algún modo, ¿no? O Terminator, esto lo voy a comentar en mi próximo vídeo, ¿no? Terminator es también una película profética, la estamos viviendo ya en Ucrania. Estamos viendo en Ucrania. En Ucrania tenemos un ejército brutal, convencional, de, no sé, 3 millones de soldados rusos, pero que es un ejército convencional, que está luchando contra Terminator, que son los americanos, los británicos, toda la tecnología occidental, que es lo que están utilizando los ucranianos, que son 10 veces menos, pero de algún modo se está viendo cómo es la lucha del hombre, del viejo hombre, del viejo Homo sapiens, con Terminators. Claro. Y está para, digamos, el cielo de alguna manera muestra cierta tensión en cuanto o a cierta posibilidad de tercera guerra mundial, ¿crees? O Mm, ya, Bueno, o eh, cambió también la configuración de lo que entendemos por guerra mundial. Bueno, yo diría, sí, sí, yo no lo excluiría totalmente, aunque no tampoco pienso que vaya a suceder, ¿no? No lo excluiría totalmente porque quien tiene la posibilidad de dar al botón rojo es un psicópata, es un enajenado. Eh, a mí me parece que es algo obvio, ¿no? Y un enajenado, un psicópata arrinconado es muy peligroso, ¿no? Claro. Bien, yo espero que haya alguien que le controle por ahí, los chinos o parte de su Estado Mayor o quien sea, alguien, alguien que le controle antes de pulsar el botón rojo, ¿no? Pero yo diría que en general, y esto es una consideración meramente psicológica, después de haber trabajado toda mi vida con políticos, cuando veo un psicópata lo distingo enseguida, porque la mitad de los políticos lo son. Entonces, pero a nivel astrológico, yo diría que yo diría dos cosas. Primero, en este momento estamos en serio peligro. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la cuadratura Urano-Saturno, digamos, partil, perfecta. Estos días, finales de septiembre, principios de octubre, todavía la viviremos con los dos eclipses del veintitantos, creo que el 28, 29 de octubre y el 8 de noviembre, que van a ser fortísimas, que van a afectar a Urano y a Saturno, que afectan a la carta de Putin directamente, es decir, que su psicosis va a estar súper alimentada está ya, pero todas las próximas semanas. O sea que hay un peligro. Yo pienso que estas son las semanas más peligrosas de los últimos años. Eso es obvio, ¿no? Yo pienso que si ya sobrevivimos y conseguimos llegar a diciembre o enero del año que viene sin que esto se haya, sin que hayamos acabado todos carbonizados, ¿no? por las bombas termonucleares, yo creo que ahí ya el año 2023 va a ser muy complicado porque va a haber muchas heridas abiertas, muchos juguetes rotos, pero vamos a poder ir recomponiendo las cosas, ¿no? Y en general, los ciclos astrológicos están en su fase de apertura, no está en la fase de cierre. Hay solo un ciclo astrológico que está en fase de cierre, que es el Urano-Saturno, que es el que está dando ahora Claro. tantísimo meneo, ¿no? Está en fase de cierre. Y claro, la fase de cierre de los ciclos es muy dura, porque es una fase de deconstrucción, una fase de destrucción de aquello que se hizo durante la primera mitad del ciclo, que no puede ser absorbido por la realidad, ¿no? Entonces, y es lo que vemos ahora, ¿no? Por esta última cuadratura y los próximos 10 años, 11 años, que Saturno va a ir acercándose a Urano para volver a iniciar otro ciclo en Géminis, va a ser 10, 11 años de desconstrucción sobre todo de la globalización, porque el ciclo Urano-Saturno, cuando comienza a finales de los 80, principios de los 90, en Sagitario, dio lugar a la globalización, ¿no? Como dogma, más que fue en Sagitario, es Claro. decir, era un dogma.
fue un dogma. Y ahora de repente ese dogma se viene al carajo totalmente, ¿no? Con la guerra de Ucrania, de repente decimos, coño, hostias, ¿cómo es posible? Dependemos de la comida, del carburante, el combustible, los minerales, todo dependemos de Rusia, de China, de satrapías, ¿no? De estados dictatoriales impresentables y cosas de estas, ¿no? Y de repente nos decimos, qué mala idea, ¿no? Los alemanes están tirando del pelo, ¿no? Diciendo, qué mala idea, ¿no? Claro, y si no hay globalización, ¿qué? Digamos, bueno, ¿qué formato, digamos, nuevo se adapta a los tiempos que estamos? Es decir, no va a desaparecer la globalización, porque si no, toda la globalización, porque si no el ciclo no hubiera tenido ningún sentido. Vamos a estar globalizados a nivel del tránsito de ideas, de conceptos, de diseños. Todo esto va a seguir globalizado. Pero, por ejemplo, la producción de alimentos, de maquinaria, de energía, todo esto va a estar cada vez más descentralizado porque la gente se está dando cuenta de que tengo que producir mi propia energía, tengo que producir mi propia comida, tengo que producir mis propias, por ejemplo, los tapabocas, ¿no? Los barbijos que decís en Argentina, ¿no? Cuando sucedió la pandemia no había capacidad de producir algo tan sencillo. Ahora, esto que estás diciendo cambia radicalmente la mirada de potencia de un país, porque si un país tiene todos los recursos para autoabastecerse, es un país que a lo mejor hoy puede estar siendo un país subdesarrollado, pero se convierte en un país que no depende de otras, digamos, de esta globalización, sí. ¿No? O sea, empieza con lo que dices me da la impresión que se empieza a reordenar el mundo. Sí, va a haber una reorganización muy potente en el sentido, más que de países, yo pienso que el concepto de país es un concepto muy saturnal, muy capricorniano, porque son fronteras. Tal cual. Son fronteras, ¿no? Y ya vamos a unos conceptos mucho más de aire, más acuarianos, ¿no? Acuario es la atmósfera, es el aire. La atmósfera no tiene fronteras, no hay un guardia vigilando que no pase aire de Uruguay a Brasil, ¿no? Tú estás respirando el aire que ha respirado un uruguayo hace poco, ¿no? Entonces, afortunadamente, ¿no? Entonces, vamos a ir ya mucho más que, por supuesto que no van a desaparecer los estados-nación de la noche a la mañana, pero vamos a ir a conceptos mucho más acuarianos, ¿no? De redes, de gente, de comunidades que pueden estar distribuidos por todo el mundo, que pueden ser comunidades locales, como se están empezando a dar mucho ahora, comunidades pues, de una pequeña región, de gente que tiene un cierto estilo de vida, una cierta mirada sobre el mundo y que se las arregla pues para desarrollar fuentes de energía, de alimentación, para educar a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto hoy en día ya es posible, ¿no? Con las redes, con el intercambio de información, con las impresoras 3D, todo esto, los próximos 10, 11, 12 años, es lo que vamos a ir viendo, es la deconstrucción de la globalización, pero eso no significa que no siga haciendo cosas globalizadas. A ti te van a pasar diseños pues que están hechos en Japón, que están hechos en la Concagua. Claro, o sea, José, de alguna manera los próximos 12 años crees que van a ser los donde mayor o más fuertemente se va a sentir esta especie de mutación. No, la mutación ya ha empezado y se va a notar muy fuertemente ya a partir del año que viene y cada vez va a ir increciendo, porque ya va a salir el año que viene, ya sale Plutón a Acuario, o sea, ya empieza, o sea, no solamente la conjunción Saturno-Júpiter ya tuvo lugar en Acuario, estamos viendo, ¿no? Ya cómo es eso, la muerte de todos estos antiguos jerarcas occidentales y tal, o orientales, ¿no? Pero claro, también Plutón, que el año que viene ya pasa 3 o 4 meses en Acuario, ya va a ir, de algún modo, sobre todo esos meses que va a pasar, ¿qué meses son más o menos? Pasa. Mira, sí, entra a finales de marzo, está todo abril, todo mayo, y a mediados de junio vuelve a entrar. O sea, esos meses
Plutón en Acuario nos va a ir, es un poco como el capítulo, lo que se llama el spoiler de una serie, el primer capítulo que lanzan para ver cómo va a ir la serie. Dicen, bueno, si va bien la serie, luego sacamos más capítulos, ¿no? Y ya te da un poco un spoiler, ¿no? Pues este Plutón, estos meses del año 2023, es un spoiler de los próximos 20 años. Bien. Porque vamos a tener, claro, ¿Tu libro de efemérides también va a quedar caduco o no? Pensaba. no, no, yo soy ¿Sí? incapaz de leer en la pantalla y los ebooks y todo eso, soy incapaz. Tengo toda mi mesa, si te sirve, tengo cientos de libros rayados, escritos, destrozados. No, yo soy incapaz de hacer eso con una pantalla. Lo siento mucho, Bueno, es demasiado tarde para mí. José, ¿cómo crees que es la mejor actitud? Cerrando un poco esta charla, ya no quiero tomar más tu tiempo. ¿Cuál es la mejor actitud, sin importar el signo ni las configuraciones que podamos tener cada uno en lo personal, para poder transitar este periodo? ¿Qué crees? ¿Cuál es la actitud, la disposición que favorece a que todo esto sea más fácil de Bueno, llevar? bueno, yo pienso que es ser humanos, fundamentalmente, y ser humanos es fundamentalmente ser adaptables. El ser humano, si se caracteriza por algo, es por ser adaptable. Entonces, ser humanos es prepararnos a que vamos a tener que dejar detrás muchas cosas, muchas costumbres, muchos hábitos, y que, o sea, entrar con la mente abierta, entrar dispuestos a dejar detrás ciertas cosas y a dar la bienvenida a otras. ¿eh? Simplemente eso, o sea, entrar abierto, con el ánimo abierto y no decir, como decimos aquí en España, no, de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre, ¿no? O sea, tienes que prepararte para todo. Bien. Cuantísimas cosas, yo me acuerdo, ¿no? Que mi abuela decía, no, pero esto de la luna es falso, el teléfono es falso, todo era falso, ¿no? Si entras con, claro, mi abuela tenía 80 y tantos años, ¿no? Pero si entras con esta actitud, como hay la gente, ¿no? Que dice, no, la Tierra es plana, el COVID no existe, bueno, pues vale, de acuerdo, pues van a pasarlo muy mal, van a pasarlo muy mal, Bueno, porque los próximos años nos van a dar la vuelta como un guante, porque vamos, por ejemplo, yo pienso que vamos a encontrar vida en otros planetas. claro. El telescopio Webb, el famoso Webb, va a encontrar más tarde o más temprano indicios de vida en otros planetas, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Las viejas religiones van a empezar a desmoronarse, ¿no? Pero, claro, para Bueno, ellos, van a ser años de mucha sacudida por lo que estás, de alguna manera, mm, nos estás dejando entrever. Y con todo lo que viene, ¿eres optimista? ¿El cielo te muestra un cambio tan contundente? mm, ¿Estás optimista con respecto al futuro no, o te preocupa algo en particular? no me preocupa nada, porque yo ya con 64 años ya he vivido lo que yo ya no espero nada, ¿no? Pero eh, la- mucha gente va a sufrir mucho. La gente que no se dé cuenta de que tiene que aceptar lo nuevo, tiene que integrar lo nuevo. Si no te das cuenta de eso, vas a sufrir mucho. Claro, Si te dices, yo no me moveré nunca de mi país, de mi ciudad, no cambiaré nunca de oficio, no cambiaré nunca de actitud con respecto al sexo. Hay una enorme revolución con respecto a los roles sexuales, ¿no? Si sigues centrado en este en la actual polaridad sexual, digamos, católica o judeocristiana y tal, claro. van a ir muy mal, van a ir muy mal esta gente, ¿no? Porque van a tener que vivir con sus hijos, sus nietos y tal, que van a vivir Otras sexualidades más, realidades, claro, más fluidas, mucho más fluidas. claro, claro. Bueno, Millán Astrología, tu canal de YouTube, vamos a decir que quincenalmente, ¿no? Sube su material que siempre muestra la perspectiva de los siguientes días que vienen, los siguientes 15 días. Muy interesante lo que hace José, la verdad que te sigo personalmente porque nos ayudas, nos iluminas el camino, ¿no? Con todo lo que viene y es estar, siempre digo yo, alineados con las energías que están, tratar de
que sea fácil todo de llevar. Agradecerte por esta charla y bueno, siempre abierta a poder seguir charlando contigo en futuras oportunidades. Gracias, ¿eh? Muy bien, un abrazo Mu- a todas. muchas gracias.